Buenas noches, mi nombre es Brandon Baltasar. Vamos a hablar acerca de la lectura de la recuperación económica y su impacto en el centro de México durante el gobierno de Álvaro Obregón, esto en el periodo de 1920 a 1924. Es del autor Leonardo Lomelí Vanegas. En este apartado, podemos encontrar que el general Álvaro Obregón tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en el primer minuto del 1 de diciembre de 1920. Sin embargo, este nuevo presidente ya había logrado alentar a grandes expectativas en la población, que esperaba que su gobierno ¿Qué se esperaba de su gobierno? Era básicamente la pacificación definitiva del país y el inicio de la reconstrucción económica. Podemos recordar que la reconstrucción de las comunicaciones y las vías de transporte afectadas por la lucha armada, es decir, intentos de eliminar o destruir estas telecomunicaciones como eran telégrafos, y las vías de transporte afectadas pueden ser las ferroviarias. Hubo la reincorporación de la población movilizada durante la contienda a las actividades productivas, y la atención a la cuestión agraria constituían prioridades difíciles de postergar para el nuevo gobierno, es decir, debían de ser atendidas cuanto antes, porque eran prioridad en estos momentos. Los problemas que se generaron en este periodo, tanto internos como externos y también como económicos, eran básicamente de convergencia. El más grande para el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno de Obregón era la exigencia por parte de garantías para los intereses de los ciudadanos estadounidenses con propiedades en México. Otro obstáculo era el problema de la deuda externa que ya tenía México. Entonces vamos a ver en estos momentos si tenemos una cifra en específico, pero esta deuda externa se había dejado pues básicamente de pagar a los Estados Unidos, y ya había generado interés moratorio y básicamente interés sobre ese interés que ya tenían establecido. No se sabía exactamente a cuándo ascendía esta deuda, ya que la dejó don Porfirio y se acrecentó con los gobiernos de Madero y Huerta. Había que añadirle, como ya les mencioné, los intereses acumulados en todos los años en los que se había dejado de pagar el servicio de la misma y los intereses de esta. Se había dejado de pagar por la revolución que estaba atravesando el país. Entonces había que añadir también la de los ferrocarriles nacionales, sobre la cual se habían ofrecido garantías gubernamentales, es decir, donde se construyó esas vialidades se les tenía que pagar básicamente a los dueños de esta construcción, que en esos momentos era casi puro extranjero. En la economía mexicana, en este periodo de 1920 a 1924, estaba generada la creación del Departamento de Estadística Nacional. Esto por decreto el 30 de diciembre de 1922. El reglamento respectivo fue publicado en diciembre de 1923, en el Diario Nacional de la Federación. El Departamento de la Estadística Nacional sería el encargado de los futuros censos y de asesorar a todas las dependencias de gobierno para la elaboración de sus estadísticas. La elaboración de sus estadísticas eran básicamente para agricultura, minería y industrias. Estos sectores eran de los que se llevaba la
los datos concisos en esos momentos. Esto era básicamente referida hacia los volúmenes y el valor de la producción que tenían. Hasta esos momentos solamente era valor y volumen de la producción. Ya una vez que se creó Banco de México, entonces se empezaron a generar cálculos sobre el Producto Nacional y básicamente el nivel de los precios. Aunque no existían suficientes indicadores para evaluar con precisión el comportamiento de la economía mexicana en el periodo, la información sobre la producción por industrias y actividades específicas, que es la más confiable, y las estimaciones sobre el Producto Interno Bruto, que es el PIB, arrojaban a la luz el comportamiento de algunos sectores y permitían trazar un panorama general del comportamiento económico de todo el país. Tradicionalmente se ha afirmado que el gobierno del general Álvaro Obregón se inició durante una depresión, esta originada por el impacto negativo que obtuvo la economía mexicana con el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta trajo consigo mucha muerte. Claro, nunca se vio una guerra tan exponencial como la Segunda Guerra Mundial, ya porque ya existía la pólvora, ya existía armas de calibres altos, pero sí hubo bajas significativas tanto para extranjeros como para nacionales, y bueno, nos vimos afectados en esos momentos. También es difícil de evaluar el verdadero impacto de la presión de la posguerra sobre la economía mexicana, ya que pudo haber producido una recuperación del mercado interno que contrarresta al menos en parte el efecto de la recesión mundial. Podemos recordar que la posición económica del gobierno empeoró en 1922, esto con relación al año anterior, es decir, al compararse con el año anterior, tuvo una economía muy crítica. Esto no es demasiado exacto, ya que existían demasiadas y distintas estimaciones muy divergentes sobre los ingresos fiscales del gobierno entre estos 2 años, pero a simple vista parecía que este año fue malo para la economía nacional. Sin embargo, esto es discutible, ya que los ingresos del gobierno no necesariamente reflejaban el estado de la economía nacional. Es decir, podía haber producto, pero que no se veía reflejado directamente en los bolsillos del gobierno como algún tipo de impuesto que hiciera que ingresara más dinero a la economía directa del país. Esto, como les decía, al estar concentrados en impuestos sobre exportaciones y consumo interno de ciertos artículos, el IVA y los aranceles, y ramos que efectivamente mostraron un descenso en el periodo de Obregón. La estructura económica de México en 1921, el país seguía siendo predominantemente agrícola, lo mismo por la distribución general de la población que por el abrumador peso de la que se encontraba económicamente activa en el sector agropecuario. Al analizar el producto por sector, se encontró que el sector que participaba con mayor parte del PIB eran los servicios, precisamente el que menos trabajadores concentraba en esos momentos. En medio quedaba básicamente la industria, que durante el periodo de Obregón demostró ser más sensible, lo mismo que al crecimiento que a la recesión. Estos hechos de una parte tan grande de la población contribuyera a tan poca producción a los precios del mercado eran pues realmente preocupantes, porque tan poca gente que trabajaba ahí generaba mayor ingreso al PIB. De ahí comenzaron a escucharse voces a favor de acelerar el desarrollo industrial y salvar el problema de la reforma agraria de la mejor manera posible, pero con la vista puesta en la industria y no en el campo, pues fue muy difícil que voltearan a ver otra vez al campo cuando la industria, que con menos personas ganaba más, entonces se empezaron a enfocar en ella.
Por su parte, también las exportaciones registraron un comportamiento inverso al del Producto Nacional, es decir, a partir de 1920, año en el cual sí hay datos sobre las exportaciones ya, en el que alcanza un máximo nivel dentro del periodo de Obregón. A partir de 1922, la caída del precio de las materias primas se combinó básicamente con descensos graduales en la producción petrolera, es decir, las cosas valían menos, y el petróleo que generaba México también al mismo tiempo empezó a ser menos. Las tendencias a la baja en las exportaciones petroleras se mantuvieron, aunque a partir de 1924 las exportaciones aumentaron su valor a consecuencia de la recuperación del precio en las materias primas. Podemos decir que a partir de 1923 la producción petrolera declinó rápidamente y con ella su valor en pesos. Aunque en 1925 los precios del petróleo aumentaron, esto representó una recuperación en los ingresos petroleros, aunque no de la producción, es decir, aumentó el precio, pero no aumentó el nivel de producción, ya que si recuerdan hace unos momentos les dije que había disminuido. Todos los metales que enfrentaron una reducción en la demanda externa aumentaron en forma sostenida su producción. Los productos que registraron mayores aumentos fueron la naranja, el chile verde, la alfalfa, el arroz, el tomate, el plátano y la semilla de ajonjolí. En cuanto a la ganadería, la producción del sector creció en 1921 y hasta 1924, aunque a tasas muy moderadas. No hubo esa punta de lanza como en los otros productos antes mencionados. A medida que se restableció la circulación de pesos de plata, los precios se estabilizaron. Entonces, para tener una idea aproximada de las tendencias de los sectores productivos, resultan útiles índices del volumen de la producción en la agricultura y en la industria, para los cuales sí contamos con datos ya a partir de 1920. El sector agrícola registró también una mayor caída, esto casi del 20%. En estos años. Sin embargo, a partir de 1922 se inició una recuperación importante en la agricultura y en la industria. El comportamiento de la producción manufacturera a lo largo de todo el periodo presidencial de Obregón es ascendente. Los años de 1922 y 1923 fueron de franca recuperación, y el año de 1924 se registró una desaceleración económica, probablemente provocada por la rebelión de la huertista, que se tradujo en un crecimiento ligeramente negativo o básicamente nulo para el conjunto de la economía. En la agricultura podemos indicar que en el cuatrienio de Álvaro Obregón, el sector agropecuario fue el que menos creció en términos reales. El valor de la producción agrícola tenía una clara tendencia a disminuir. Esto en base a que los precios agrícolas bajaron más de los del resto de la economía, y la producción del sector no cayó. Es decir, había mucha producción para poca demanda. La ganadería se mantuvo con una tendencia levemente a la alza, lo cual en un entorno de precios a la baja para el sector agropecuario puede significar un crecimiento mayor en volumen de la producción. Es decir, como les repito, había mucho para poco que quería la gente. El sector industrial, sin cambio, creció más rápido durante los auges y también fue uno de los que cae más duramente en las depresiones. En el periodo de 1920 a 1924 no fue la excepción. Esto tuvo mucha notoriedad.
le pido una disculpa. Siguiendo con el tema, la minería fue uno de los sectores más beneficiados por la recuperación económica durante el gobierno de Obregón. Como les repito, fue la minería a pesar de la caída de las exportaciones en 1921. La producción de plata creció un 25%, esto en los años de 1922, un crecimiento pues considerable a pesar de las exportaciones que habían caído un año anterior. En la industria, la tendencia general en el campo y en algunos sectores industriales fue hacia la recuperación. En el caso de la industria manufacturera, la recuperación fue más bien lenta, gradual, pero fue consistente. Las dos industrias que experimentaron un crecimiento acelerado durante el periodo fueron la azucarera y la cervecera. En el sector servicios, dentro del sector destaca el peso del comercio dentro de la actividad económica total del país y el reducido tamaño del sector público dentro de la economía. La reconstrucción en el centro del país, podemos ver que fue una de las zonas más afectadas por el largo conflicto armado que se prolongó durante la mayor parte de las décadas de 1910 a 1920. Fue muy afectado desde las vías ferroviarias hasta ingresos y egresos de productos, y fue afectado pues políticamente por la revolución que se generó. Hasta la caída de Madero en 1913, el centro del país solamente había resentido las incursiones de las guerrillas zapatistas. La paz del Estado se vio interrumpida nuevamente en mayo de 1920, ya a final de este periodo que mencionaba. Esto durante la breve pero no por ello menos dramática rebelión que terminó con el gobierno de Venustiano Carranza. Si recordamos, también fue derrocado, por llamarlo de cierta forma. Entonces, si fue derrocado, tuvo básicamente que huir. Cuando emprende la huida, el presidente atraviesa el norte del Estado de México con dirección hacia Veracruz, pero más adelante tuvo que abandonar el convoy en el cual él se encontraba, junto con el gobernador del Estado de México, Agustín Millán, quien lo acompañaba. El presidente, como les mencionaba, abandonó el convoy en la estación Aljibes, para encontrar la muerte en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, el gobernador Agustín, quien acompañaba al presidente, tampoco llegó tan lejos, ya que cayó muerto en el enfrentamiento que se produjo en Albiges. Esto fue designado como gobernador provisional el doctor Darío López, quien gobernó poco más de 2 meses, ya que en agosto el presidente Adolfo de la Huerta, designó como su sucesor al general Abundio Gómez. Este nuevo personaje era originario de Guerrero, pero conocedor del terreno y pues prácticamente de las políticas locales que tenía que llevar a cabo para poder gobernar a este estado. Esto sería todo por mi parte. Le recuerdo mi nombre, Baltasar González Brandon, agradeciéndole la atención, agradeciéndole el tiempo que se tome por ver el video o por checar las notas de voz. Le pido una disculpa por cualquier sonido fuera del tema hablado de mi parte, o bien también le pido una disculpa por el pequeño espacio que tomé hace unos momentos. Le agradezco y espero pase buena noche.